han puesto incluso una imagen, y otros hay que hacen su Word, su PDF y también lo suben. Son las opciones que hay. ¿De acuerdo? Vamos entonces avanzando con el tema de hoy. De esto saben ustedes más que yo. Como peruanos han estudiado historia de la colonia. Otra cosa es la historia que hemos escuchado. Uy, perdón, tengo que dar aquí a aceptar. Ahora sí. De acuerdo. Entonces vamos a intentar hoy ver un poquito de las tres etapas que veíamos el lunes pasado. Básicamente decíamos, una es todo este tiempo de la conquista, la colonia, es la primera etapa. La segunda etapa básicamente es el tiempo de la República hasta 1962, que ya digamos es el tiempo de la actualidad, donde aparece ya el Concilio Vaticano II, la organización de las conferencias episcopales en América Latina, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Esa es la tercera etapa. Hoy vamos a entrar en la primera etapa, la cristiandad de la conquista y en la colonia. ¿De acuerdo? Esto tiene dos puntos de vista, son dos temas. Uno, ¿qué es lo que encontraron los misioneros que llegaron a América? Estamos hablando de América en general, pero bueno, normalmente siempre hacemos más referencia al Perú porque es lo que más conocemos. Por eso digo que ustedes de esto saben más que yo. Y eso es el primer tema, culturas y religiones amerindias. Veremos un poquito principalmente las tres principales culturas que encontraron los misioneros cuando llegaron y las culturas de las que se nutrieron a su vez estas culturas anteriores. La otra pregunta que contestaremos hoy es cómo fue este encuentro. Por eso se habla de encuentro y de choque de dos culturas que se encuentran, dos culturas que chocan. Los españoles no sabían, los portugueses tampoco. Bueno, los portugueses sabían algo más porque vinieron después, ¿no? Lo que se iban a encontrar, pensaban que eran las Indias y que iban a traficar especias, y se encontraron con otro continente nuevo. Eso es importante saberlo porque tanto las culturas que estaban aquí como los misioneros que trajeron la cultura europea, eminentemente la hispánica, España y Portugal, todos están continuamente improvisando, continuamente reajustándose porque nadie sabía lo que se iba a encontrar. Y según van aumentando y se va extendiendo la conquista y el descubrimiento, cada vez surgen realidades nuevas. Después vamos a ver que aparece el fenómeno del mestizaje, o otra vez se complica todo, porque en un principio había normas para los españoles y normas para los indios, que se llamaban en esa época así. Pero en cuanto empieza el mestizaje, cuando empiezan los criollos, este que es indio, este no es indio, y al final se arma un sancochado con papas. Por eso en el Perú decimos, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. ¿Ya? Vamos entonces con el primer tema, culturas y religiones amerindias. Muy básicamente, encontramos dos grandes culturas en centro y norte de América, porque claro, cuando se habla de Norteamérica, como todos estamos bien alineados, pensamos en Estados Unidos, pero Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México. Y no le digas a un mexicano que es sudamericano porque se molesta, porque ya me ha pasado a mí. En el norte, en el centro están los mayas. Buenas noches con todos. Por favor, apagan su micrófono. No se puede escuchar las clases. A ver, me acerco un poquito más de todas maneras al celular por si acaso, ¿ya? Como decía, son dos grandes culturas las que encuentran en América y dos culturas relativamente jóvenes. Los incas, cuando llegan los españoles al Perú, prácticamente tenían 2 siglos de existencia. Ellos a su vez han colonizado otros pueblos anteriores y serán precisamente esos pueblos que estaban sometidos a los incas los que se van a aliar con los españoles para zafar, ¿ya? Los mayas y los aztecas pasa lo mismo, están los toltecas, no me acuerdo qué otro, y de ahí llegan por último los aztecas. De todas maneras, tanto uno como otro eran jóvenes. En el caso de los incas sabemos bien, lo que favoreció a los españoles es la división que había entre los dos hijos peleándose. Y luego alrededor hay un montón de pequeñas culturales distintas, como encontramos ahora, por ejemplo, en nuestra selva, pero mucho más repartido por toda la geografía peruana. En Brasil no había ninguna cultura grande, todo eran estas tribus o como queramos llamar, ¿ya? Hay 4 etapas. La primera empieza desde el año 11.000 antes de Cristo, en la separación
descrito. Por supuesto, no pretendo que se lo sepan de memoria, porque yo tampoco me lo sé, pero sí tener un poquito la idea de que América no la descubrieron los españoles, ni siquiera los incas, sino que tiene mucha historia anterior. Y cuando uno conoce la historia, cultura, valoras lo que tiene, tus costumbres, tus tradiciones, y aprendemos de los errores también del pasado. Por eso se dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Y también un poquito para ver qué son las cambiando, qué es lo que se encontraron los que llegaron acá y cómo las cosas fueron cambiándose, qué cosas fueron beneficiosas, qué cosas fueron perjudiciales, porque como dice, nunca llueve a gusto de todos y todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces hay presencia histórica en América desde el año 11.000 antes de Cristo, bien sea en el Perú, también en el sur, en la Patagonia. El nombre de Patagonia viene porque cuando dieron la primera vuelta al mundo, Magallanes encontraron el pie muy grande y eso significa patagón, pata grande. Y de ahí viene el nombre de Patagonia, para que vean que la historia también tiene sus curiosidades. Bueno, estas mentalidades, estamos hablando prácticamente del neolítico. Mentalidad mágica, animista, todo tiene espíritus y es muy importante en este mundo religioso la figura del chamán como una especie de intermediario entre la gente y las divinidades que son bastante difusas, no es una sola divinidad. Damos el siguiente paso y damos ya un salto de unos cuantos miles de años a partir de los 1300 antes de donde ya encontramos no lo anterior, que prácticamente eran cazadores y recolectores, sino que ya encontramos agricultores, y hay una agricultura, quiere decir que la gente se ha hecho sedentaria. Sedentario es el que se sienta, de ahí viene sedes. ¿No? Y nómada es el que va yendo de un sitio para el otro. Y luego están los seminómadas, que son los que están una temporada en un sitio y después se van a otro, bien sea por el tiempo, o sea, las épocas del año, primavera, verano, otoño, invierno, o otros fenómenos climatológicos de friaje, del río que se les viene encima. De hecho, la mayoría de nuestros pueblos originarios en la selva son seminómadas. En cualquier momento se van de un sitio para otro, como lo que tienen son chozas de madera, de pona y de paja, queman todo y se acabó hasta ahora. Hay familias que como se enfermen 2 o 3 seguidos en la misma casa, queman la casa y se van a otro sitio, hacen la chacra en otro sitio y la casa en otro sitio porque piensan que eso. Hasta ahora existen estos seminómadas, ¿ya? Bueno, vamos un poquito al tema religioso, que es el que nos interesa. Usamos ya construcciones rituales, centros ceremoniales. Sabemos perfectamente las ruinas de Caral son 5.000 años antes de Cristo. Utilizan, antiguamente la medicina, la religión estaba porque tenía la mentalidad parecida a lo que sucede con los judíos en el Antiguo Testamento, de que las enfermedades de alguna manera eran consecuencia del pecado, de alguna desgracia. Y por eso los sacerdotes, los chamanes, digamos, cubrían un poquito estas dos facetas, la faceta curativa y la faceta religiosa. Aparecen ya las plantas psicotrópicas, que llamaríamos ahora alucinógenos, que se utilizan para entrar en contacto con la divinidad. Los hipivos, por ejemplo, hasta ahora utilizan la ayahuasca y según lo que se les entra en su cabeza, hacen todos esos tan enredados que tienen las artesanías sipivas. Aparece ya el culto a la Pachamama, a la tierra, y se encuentran imágenes, ya imágenes geométricas y relativas a la vida, como esta, por ejemplo, de aquí a la derecha. Como ya encontramos construcciones rituales, donde encontramos centros ceremoniales, sacrificios, incluso sacrificios humanos, será más claro más adelante. Ya hay un grupo de personas que se dedican a eso, que son principalmente los, en algunos casos más adelante van a aparecer también, en el caso más claro de los incas, son las ñustas, las que también viven en los templos. Pero eso, en las ruinas de Chan Chan, si no recuerdo mal, en Lurín, también hay un pabellón de las vírgenes. O sea, en cuanto aparece la construcción ritual, cuanto más grande es, hace falta un montón de gente que está allí
viviendo y atendiendo, digamos, a las necesidades religiosas de la gente, si lo queremos llamar así. Machu Picchu, por ejemplo, dice que es un centro de formación para sacerdotes, un centro de formación religiosa. Así me lo explicaron a mí la última vez que estuve en Machu Picchu. La primera fue sin guía, así que me imaginé yo lo que me parecía. Damos el... Ya entramos a la época antes del Cristo, 2200 a la época antes de Cristo. Aquí está claramente la figura de los sacerdotes y aparece claramente las figuras también de los sacrificios. Son muy abundantes en cultura azteca, más adelante, pero ya viene desde antes, o sea, en Centroamérica y en Norteamérica, y también aparecen, no tan abundantemente, pero sí aparecen también en todo el imperio inca, lo que es buena parte de Sudamérica. Hay varios templos, por ejemplo, este que tenemos aquí, que están mirando al mar, que quiere decir que hay un culto ya no solo a la Mamba Pacha, la Madre Tierra, a la Mama Cosa, al agua. Y relacionado con el agua aparece también la luna por las mareas. Por el cultivo aparece también el sol. Aparece porque el que tenía fuego tenía poder. En aquella época no había ni fósforo ni encendedores. El que sabía manejar el fuego tenía muchas ventajas para defenderse de los animales, o sea, cosas que a nosotros nos parecen tan elementales, porque ahora hace miles de años era muy distinto. Entonces, el fuego que era le servía para cocinar sus cerámicas, porque hay gente que tiene su cerámica, y claro, en cuanto la es un poco, de raja se rompe, no vale para nada. Pero el que quería hacer hornos, a la cerámica, ya consigue una cerámica completamente distinta a la anterior. Es como cuando los niños en el colegio hacen su cerámica, la ponen al sol, se raja, se cuartea, no vale para nada. O cocinarla, ya tengo otra cosa mucho más resistente y mucho más bonita. Bien, estas caras que son muy típicas y también estas conchas. Esto estábamos hablando antes de las referencias con el mar. Lógicamente, las personas se relacionan con la divinidad de acuerdo a su ocupación, a su vida. El que vive en la costa, que es pescador, pues lógicamente su Dios, el mar le da de comer, el mar le da vida y el mar también le todo lo que hace referencia al mar es también importante para él. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos un poquito ya a lo que más que son las altas culturas donde ya se va desarrollando, tanto en... ¿Hay alguien que quiere decir? Apague su micrófono. Y está fregando la pita. Un poco tu temperatura es de... Mónica Pobes pone acá que tiene el micro prendido. Ahí está, Mónica Pobes, ahora ya, listo, ahora sí. Ya, seguimos entonces, entramos un poquito en lo que ya conocemos más y vamos a ir viendo un poquito mayas, aztecas e incas por encima y sobre todo haciendo referencia a las religiones, no a toda la cultura porque se excede de lo que queremos nosotros enseñar. Los mayas es del 300 al 9 después de Cristo. Acá no sé por qué pone AC, si es que lo he puesto en inglés, pero vamos, es después de Cristo. Acá este AC he metido la pata. Es en castellano es después, pues ahora me doy cuenta. Es una cultura rítmica en el sentido de que encuentra una especie de armonía en la que las cosas van rotando, van girando y vuelven más o menos a las mismas cosas. Los sacerdotes eran los representantes de todo este mundo rítmico, el sol que se pone, el sol que se quita, la luna que aparece, la luna que desaparece, las estaciones, invierno, hay todo un movimiento rítmico y ellos consideran que hay un dios detrás que es el que hace esto. El caso más llamativo es el de los aztecas, que consideran que para que el sol salga hay que sacrificar gente al sol. Y ya digo, es el que más sacrificios humanos hacían con diferencia. Entonces van a hacer guerras, van a hacer invasiones para tener eso y sacrificarlos al sol. Por este sentido de que todo va dando vueltas. Ahora, ¿quién hace que esto tenga un orden? ¿Quién hace que el sol salga cada mañana, que la luna salga, que se mueva un día más, un día menos?
que cada día salga 51 minutos después. Entonces, ellos esto le dan un sentido sobrenatural. Y los sacerdotes son los que intentan detectar esto, intentan conocer esto e intentan dejar todo lo que son cataclismos, disluvios, por lo que ahora tenemos el fenómeno del niño cada 10, 11 años, consideraban que era un castigo de Dios. ¿Qué hacían? Sacrificios de animales y lamentablemente también sacrificios humanos. Aparece un gran panteón, que quiere decir muchos dioses. Y cada dios sirve para una cosa. El dios para la lluvia, decíamos antes, el sol, la tierra, el mar, los cerros. Cada cerro de alguna manera, los apus, es una cierta divinidad. Eso más o menos va en todos los lugares. Y aparecen unos rituales para intentar tener contentos a estos dioses y que nos protejan. Por eso esto después se va a traducir en la evangelización, ¿en qué? En los santos. Tenemos el santo patrón de la lluvia, el santo patrón de los agricultores para que llueva a su tiempo. Ahí está, ahora se me olvidó cómo se llama el patrón de San Isidro Labrador. De alguna manera esta mentalidad de los dioses se va a traducir después en los santos, y es una de las cosas que van a hacer los misioneros. En primer lugar van a querer quitar todo, después lo que van a hacer es lo que ha hecho la iglesia así, pasar de las religiones anteriores, encontrarles un nuevo sentido en la religión cristiana que ellos están trayendo. Vamos, aztecas. Los aztecas, a su vez, igual que los incas, son consecuencia de otras que ellos han ido conquistando. Eso ha pasado en América, en Asia, en África, en Europa, en todos los lugares. Grupos humanos que por lo que sea se han fortalecido, han querido extender su imperio, conquistando a los demás, han cogido cosas de los demás, han aprendido de los demás. Los romanos, por ejemplo, la religión prácticamente jalaron todo de los griegos. Eso ha pasado siempre. Bueno, esto es una reproducción de lo que sería la Ciudad de México actual. ¿Sí? Está en una laguna y tenía 4 entradas por tierra, todo lo demás era agua. Y por estas controlaban la entrada de la gente a la ciudad. En el centro tenía la Plaza de Armas, que es la de ahora, era una especie de centro ceremonial. De las religiones de esa época, digamos, la más trágica para nosotros, entendida así, es la de los aztecas, por lo que les decía. La muerte es un sentido como de semilla, morimos y damos vida, morimos y damos vida, y por eso para ellos era relativamente natural los sacrificios humanos. El problema era cuando yo cojo a uno de otro pueblo, le esclavizo y le digo, gracias a ti, mañana va a salir el sol. Entonces, pues, para mí no va a salir el sol mañana. Son culturas muy distintas, no es tan fácil criticarlas desde acá, pero vamos, lo cierto es que uno de los factores de conversión al cristianismo era esto. En lugar de unos dioses terribles que están exigiendo continuamente sacrificios y sangre y una cosa y otra cosa, se presenta un Dios que es misericordioso, que no a nadie, sino que sacrifica a su propio hijo. Cuando van a entender, hace que el pase de estas religiones a la cristiandad sea más fácil. ¿Qué lo va a complicar? Pues pero después, cuando se pasa del descubrimiento a la conquista, ahí es donde se complica, porque claro, tú me estás hablando de un Dios que es pacífico y tú me estás viniendo con la espada, entonces ¿en qué quedamos? Ahí es donde las cosas se van a complicar. En lo que digo, estamos hablando prácticamente de los 1200, 1300 que coge fuerza los incas propiamente, está recibiendo un montón de culturas anteriores que tienen una gran riqueza en la zona centro, bien sea en la zona sur, como es el caso de Nazca, en la zona norte, como es el caso de la zona de Chimú y todas esas partes. Bueno, eso ya digo, ustedes conocen mejor que yo. Y cuando vemos que todos tienen sus grandes templos ceremoniales, donde se rendía el culto, había sacrificios de animales y a veces sacrificios de humanos. Manco Cápac funda el Cusco y con Yupanqui se hace
la expansión de los incas, y de hecho poco antes de llegar los españoles, los incas estaban en su mayor esplendor. Divide y vencerás, una vez que los incas se pelean entre ellos, el declive. Un detalle importante para los incas, el Huiracocha era un antiguo dios de Tiahuanaco, padre de los dioses y padre de los hombres. De alguna manera, era del que venía todo. Y tenía la idea de que el Huiracocha era blanco. De tal manera que cuando llegan los españoles aquí y les ven blancos, y sobre todo cuando los ven montados a caballo, piensan que es el Huiracocha que, de algunas leyendas que tenían, iba a presentarse en la tierra. Luego veo, Dios va engarzando un poquito las cosas para que unas cosas enganchen con las otras. El problema, repito, es la ambición humana, que es la que lo malogró. El mundo de arriba, el mundo actual, que es el que... y el mundo de abajo, que era el submundo, el mundo de los muertos. ¿Sí? Era esa división en tres partes. Las huacas, todos los lugares que conocemos pues, alrededor de Lima, sobre todo por la costa, lugares con poderes sobrenaturales. Hasta ahora en muchos lugares encuentras eso, ¿no? Yo cuando estaba por la zona de Villarrica con los llanesas, ibas a un sitio y efectivamente el día que ibas llovía. Y decían, es que el cerro no te reconoce todavía. Es que, y decían, la frente con la tierra del cerro, el cerro te va a reconocer y no va a llover. Y no llovía. ¿Cómo se come eso? No lo sé. En estas culturas donde ya aparece un estado impotente, la tentación que veíamos el año pasado en la historia de la iglesia de el Estado manipular la religión, aparece también aquí. Es la gran tentación que entra en relación con el Estado. El Estado sabe que la religión tiene un gran poder de unificar a la gente, por eso las herejías en un primer momento, quien pone son los estados, porque dicen, no me interesa que alguien me rompa la división religiosa, yo quiero que todos sean iguales, así que esperar que piensa distinto, te lo quitas del medio. Si necesitas que te lo mate, yo te lo mato. Entonces, siempre se ha querido buscar la unidad del país, del imperio, de lo que sea, de la comunidad, por medio de las religiones, manipular la religión al servicio del Estado. En algunos de estos casos, lean la separato, lo van a ver, los sacerdotes eran también los dirigentes. Lo que pasa en la cultura judía, cuando leemos el Evangelio de Jesús, una autoridad civil, representante de los romanos, estaba Herodes, pero quien partía el bacalao era la autoridad de religiosas. Y precisamente cuando llega Jesús y les quiere tumbar todo su kiosco, se tiran a por Jesús. Luego vemos que hay unas líneas generales que se en toda la historia, y por eso no hay que escandalizarse. El hombre es así, somos limitados, somos pecadores, somos ambiciosos y lamentablemente esto es así. Bueno, ahora vamos entonces un poquito con esto que decíamos, qué es lo que sucede cuando se encuentran unos con los... Nadie sabía lo que se iba a encontrar y por supuesto los que venían tampoco sabían quién era el que venía para ellos. Lo cierto es que digamos que en cuanto a civilización, la civilización europea era superior en armas, en conocimientos técnicos, con respecto a lo que encontraron aquí. Y por eso se impusieron. ¿De acuerdo? Que esté bien y que está mal. La historia es así. El que conquista se impone, porque para eso conquista. Para imponerse, para sacar rentabilidad a su conquista. Otra cosa es que lo hagan de una manera más humanitaria o de una manera menos humanitaria. Lo cierto es que los dos se encuentran con un sueño. Los pueblos originarios que había aquí, prácticamente todos tenían una especie de leyenda de un Mesías que iba a venir y que iba a salvar al pueblo. Lo mismo que sucederá años después, en el 1742, cuando aparezca Juan Santos Atahualpa en esta zona donde estoy ahora del Gran Pajonal. Le consideran como una especie de Mesías que va a venir a salvar al pueblo de los españoles y se van detrás de él. Al final no se sabe lo que pasó, ni si lo mataron, ni si murió, pero precisamente por ese sueño, esa utopía que tenían de un Mesías que va a venir, le reciben. Lo mismo va a pasar acá. En un principio, con los brazos abiertos, porque piensan que van a traer un mundo distinto, una sociedad perfecta, el paraíso perdido. Y un sueño parecido traen los que vienen de Europa. De hecho, cuando regresa Colón a España,
habla de que aquí toda la gente es encantadora, la gente está abierta a recibir la religión, la gente es pacífica y fácilmente van a hacer lo que nosotros digamos. Después se dan cuenta que la cosa no es así. Los extremismos hasta ahora existen. ¿Sí? Ahí sigue pensando que los nativos son una maravilla, que son excelentes, que son buenísimos, que no tienen pecado original, lo cual no es verdad. Y otros se van al otro extremo, el nativo no vale para nada, es bruto, tiene inteligencia, no sirve. Ninguna de las dos cosas es verdad. ¿Sí? Ninguno de los dos extremos es verdad. Pero siempre tenemos ese sueño, sí, medio romántico, de que algo va a pasar, va a cambiar todo, todo va a ser bonito, bacán, chéverengue. Y la historia nos demuestra que no es así. Cosechamos lo que vamos sembrando. ¿Sí? En el caso de los que vienen de Europa, quien sea de Portugal o quien sea de España, vienen con la idea de civilizar a la gente que encuentran aquí, y dentro de esa civilización está incluido también el cristianismo. No son dos cosas separadas. La Iglesia entiende que para cristianizar a la gente, primero tiene que civilizarla. Esto se ha dado hasta hace 100 años, prácticamente, aquí en América. Los misioneros pensaban, cuando se encontraban con esta gente de comunidades nativas, de pueblos originarios, que primero tenían que civilizarlos y después, si no los civilizaban, no se podía evangelizar. Lo cual supone, de alguna manera, imponer mi cultura sobre la gente que ahí está. Porque es lo más fácil. Lo difícil es conocer a la gente e intentar caminar juntos, ver qué presencia de Dios hay ya en ellos y cómo vamos conectando con esa presencia. ¿Ya? En Europa, ¿qué encontramos? Desde Marco Polo aparece la posibilidad de viajar a Oriente, o sea, a Asia. Aparece la curiosidad, las aventuras y ambiciones económicas y geográficas. Hasta esa época, la mayoría pensaba que era la mitad de África, Europa, un poquito de Asia y nada más. Cuando empiezan a descubrir que hay más cosas, pues a todo el mundo le pica la curiosidad. Detrás, y ahí detrás, el océano Atlántico tenebroso, todo esto cuando viaja, porque pensaban que a partir de aquí lo que había era un barranco y todo lo que pasaba para allí se lo comía el mar y después no aparecía ni el gato con botas. Entonces empiezan a darse cuenta de que se puede ir más allá. La navegación aumenta mucho, los barcos son mejores, aparece la navegación astronómica a través de las estrellas, porque antes cuando iban a Asia iban siempre por aquí, siempre viendo la costa. Porque una vez que yo salgo aquí, no veo nada. Si no sé entender las estrellas, aquí en medio de dónde está el sur. Una vez que aparece la navegación astronómica con el astrolabio y otro tipo de instrumentos, donde yo sé cada estrella dónde está y a qué latitud está, entonces sé cuando acá ven la estrella polar que se ve en el hemisferio norte y saben que más o menos con la altura a la que está la estrella polar con el paralelo por acá que yo estoy. Entonces, si yo cojo un paralelo determinado, sé que sigo ese paralelo y no voy a estar dando vueltas como un sol, se me voy a perder, sino que si hay algo en algún sitio, lo acabaré encontrando. Y así es como viaja Colón. Entonces, permite ya otro tipo de viajes mucho mayores. Todo esto está mezclado, este mundillo de aventuras, de descubrimientos, de soñar que lo que voy a encontrar es mejor de lo que tengo, voy a encontrar riquezas, voy a encontrar gente maravillosa. Todo eso está todo revuelto y todo mezclado. El deseo también de nuevos pueblos para evangelizar. Toda esta parte de acá, del Mediterráneo, está invadido por musulmanes. Con lo cual, el comercio que se establecía aquí, esta es la Tierra Santa. Y de aquí para Asia, porque aquí empieza Asia, le recuerdo que Jesús era asiático, no era europeo. ¿Sí? Aquí empieza Asia y el norte de África, todo limitado, porque los musulmanes están por todos los lados. Entonces, que ellos quieren venir a esta zona de acá, los portugueses son los que van a descubrir todo esto. Los españoles, cuando Colón no le recibe ni Francia, ni Inglaterra, ni Portugal, entonces le reciben los españoles y ya en lo que va a hacer es, ¿dónde está la flechita? Viajar de acá hasta acá, más o menos. ¿De acuerdo? Pero no lo va a hacer así.
va a bajar a las Islas Canarias que están aquí y de aquí coge el paralelo 28, si no recuerdo mal, todo seguido, hasta acá, ¿ya? Bueno, en todo esto estaba, repito, todo mezclado. A nosotros ahora no nos... Pero en aquella época era así, había un concepto de cruzada, de extender, y si hacía falta con las armas, con las armas. Ahora nos escandaliza y nos resulta hasta desagradable y antievangélico, pero en aquella época las cosas funcionaban así. El Estado, por un lado, consideraba que tenía el deber de procurar el, pero dentro de los postulados evangélicos. ¿Qué quiero decir? Porque esto es importante entender. En las etapas que veíamos, bueno, que veíamos el otro día y veremos después con más calma, dentro de la etapa de la colonia, hay una primera etapa con los reyes católicos y la dinastía de los Habsburgo, que son totalitarios, pero hay un cierto respeto a la iglesia y consideran que tienen un deber de evangelizar. Cuando llegan los Borbones son absolutistas y lo primero que quieren es manejar y dominar a la iglesia. Entonces la relación entre la iglesia y el Estado va a ser muy complicada. ¿De acuerdo? Como decíamos antes, la religión era la aglutinante. Por eso en todos los estados de Europa, no solo en España, porque le echan el San Benito a España, porque expulsó a los judíos de España, pero es que resulta que España fue prácticamente de los últimos países de Europa que expulsó a los judíos. Precisamente por esto, querían que todos fuesen cristianos, porque eso daba una unidad y una cohesión importante a todo el país. Los reyes católicos, se casa Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, se unifica España, consiguen expulsar a los musulmanes después de 7 siglos de presencia en América, y el mismo año llega Colón a lo que después se llamará América. Organiza un Estado moderno, muy centralizado y muy eficaz. Entonces tiene mucha importancia la formación, la religión, se preocupan de que la religión tenga buenos obispos bien preparados, intelectuales, preocupados por su pueblo, porque entienden que de alguna manera eso es un motor, ¿ya? Bueno, ya habíamos visto antes que Colón buscó varias ayudas, al final con la que enganchó fue con la reina Isabel. Ellos le apoyaron, los dominicos también, algunos nobles que metieron dinero, barcos, sobre todo los más famosos son los hermanos Pinzones, y la Universidad de Salamanca, que era el centro cultural de todo este imperio, y lo va a ser. Cuando veamos la educación y todo eso, veremos que de la Universidad de Salamanca viene todo esto. Lo que ningún país había hecho hasta ese momento de plantearse el derecho de la conquista, España, en concreto por medio de la Universidad de Salamanca, se lo va a hacer. Bueno, el encuentro fue una exaltación total. Los descubridores llegaron acá y dijeron, bueno, esto es el jardín del Edén. Y es lo que llegaron diciendo a España. Encontraron una vegetación exuberante, una gente tranquila, serena, que los recibió con los brazos abiertos, por lo que decíamos antes que pensaban que era un dios que se les estaba acercando. Llevaron a España oro, llevaron papagayos, llevaron a algunos nativos. Cuando llegaron a España, los españoles estaban alucinados. Alejandro VI, el Papa, veía que el cristianismo se extendía precisamente cuando aparecía la amenaza de la división en Europa por Lutero, que va a ser poco después. Y Isabel la Católica, la que desde el principio, lo leeremos después, ve ese deseo de decir, extender el cristianismo a otros lugares. Hemos encontrado otras personas, queremos que conozcan a Jesucristo y que conozcan el Evangelio. Pero el momento fue de exaltación para todos. Esto es lo que le escriben los reyes católicos a Colón el 29 de marzo de 1493. Llega en octubre del 92, esto es 5 meses después. Primeramente, pues, a Dios nuestro Señor quiso, por su santa misericordia, descubrir las dichas islas y tierra firme al rey y a la reina nuestros señores. Luego, desde el primer momento se considera en España que han descubierto, bueno, no saben lo que han descubierto todavía, pero que han llegado ahí porque Dios así lo ha querido. Y Dios así lo ha querido para extender el reino de Dios en esta gente. Luego, el tema económico está completamente mezclado con el tema religioso, el cual ha hecho, habla de Colón, relaciona a sus altezas que las gentes que en ellas halló pobladas
conoció de ellos ser gente muy aparejadas, muy dispuestas para convertirse a nuestra fe católica, porque no tienen ninguna ley ni ninguna secta. Por ende, por lo tanto, sus altezas, deseando que nuestra santa fe católica sea aumentada y crecida, mandan y encargan que por todas las vías y maneras que pudiere, procure y trabaje, atraer a los moradores de dichas islas y tierra firme a que se conviertan a nuestra santa fe católica. Dentro de las intenciones de Colón antes de viajar, también está esta, de que sea extendido la fe cristiana y que se consigan recursos para reconquistar la Tierra Santa. Esto es lo que quiero que hagamos un esfuerzo por entender, porque a nosotros nos cuesta mucho entender. El tema religioso, el tema económico, el tema social, el tema político, todo está mezclado y revuelto. ¿Cuál es el problema? Pues que lógicamente meterse en un barco del que se sabe que más de la mitad no van a llegar allí y una cuarta y 3/4 partes no van a regresar a España, no se va cualquiera. Entonces, ¿quién se va? Tampoco es el mito que dicen en el colegio que todos los que venían eran rateros, eran sinvergüenzas. No es así. Venía gente de mucho dinero porque invertían. La corona española tampoco tenía dinero para tanto. Mover un barco con tanta gente por tanto tiempo es mucho dinero. Entonces, había gente, uno solo o entre 2 o 3 gente de mucho dinero, iban a la colonia, a la corona y decía, ya, quiero conquistar tal territorio. Y la corona decía, ya, yo te acepto, pero me tienes que dar esto. Se hacía su negociado. Entonces iba gente preparada con mucho dinero. Luego contrataban todo tipo de gente. Y lógicamente ahí entraba mucho aventurero y el que se arriesgaba a la vida también, por supuesto, pretendía recuperar la inversión. Los grandes que han metido mucho dinero y la gente que está arriesgando su vida. Hay un detalle que no se habla, que es proporcionalmente murieron muchos más españoles y portugueses que americanos, proporcionalmente, porque claro, vienen muy poquitos. Pero la gente se jugaba el tipo. Entonces, ahí es donde se empieza a mezclar las cosas. La ambición es donde empieza a complicar. Claro, América está muy lejos de España. En España los reyes que digan lo que quieran, yo aquí hago lo que me parece. Que es lo primero que le pasó a Colón. Era un gran navegante, un gran almirante, pero en tierra firme no supo ordenar a la gente, controlarle y hacer las cosas bien. Se le fue de las manos, se metieron sus hermanos por medio y no tuvo más que problemas. Se plantea, como decíamos antes, si es legítimo que España llegue a América y someta a los indígenas, lo que ningún otro conquista, esto se ha planteado. Cuando Inglaterra llegue después a Estados Unidos, ni se lo va a pensar. Simplemente va a matar a todos los indios que pueda y va a trasplantar Inglaterra a Estados Unidos. ¿De acuerdo? 4 principios rectores como deseo de la corona. Buscar que los naturales de la zona se conviertan a la fe, que tengan trato humano, que haya unas ventajas a la corona, que recupere lo que está gastando y un poquito más, y el centralismo administrativo. Quiere decir que la corona, en este caso nuestro, de España, controla todo desde la Casa de Contratación de Sevilla, la Casa de India, de alguna manera intentan que no se les vayan las cosas de la mano. No van a poder. Entonces, una cosa son las leyes y otra cosa es la realidad. Aparecen distintos objetivos, distintos ideales, distintas realidades. ¿Y qué va a suceder? Cuando los nativos les reciben pacíficamente y ven que quieren aprovecharse de ellos, que empiezan a explotarles, que empiezan a aprovecharse de sus mujeres, claro, gente que lleva varones un mes todos en el mismo barco, llegan a América, ven mujeres simpáticas y van a querer tener relaciones con ellas, las cosas se empiezan a ir de las manos. Entonces, ¿qué sucede? Lógicamente, yo vienes de afuera a fastidiarme, no me defiendo. Lo que en un principio era un descubrimiento se convierte en una conquista. ¿Cómo hacemos ahora para conquistar a esta gente y someterla? Y demostrarles que nosotros somos los que mandamos. Que, repito, sucede en toda colonización. Pero aquí también sucedió, por supuesto. Ya decíamos, nadie estaba preparado para estas cosas, ni los que venían, ni los que pudieron. Esto está sacado literalmente del texto porque está muy bien escrito. No pueden aceptar que sus dioses son demonios y que sus tierras y su trabajo pertenecen a un rey lejano y que un papa, que no sabe nadie quién es, les ha dado la misión de evangelizar. O sea, de alguna manera la corona española quiso hacer las cosas
demasiado deprisa. ¿Y qué sucede? Por lo que sigue sucediendo ahora. Las leyes se acatan, pero no se cumplen. Si padrecito, si padrecito, si padrecito, te da la vida vuelta y hago lo que me parece. Después ya llegarán los misioneros sin armas, sin casco, sin escudo, de otra forma distinta y empezaron a hacer otro tipo de trabajo. Los primeros años, repito, por la corona de los Reyes Católicos y después su hijo Carlos V, Felipe IV, van a apoyar esta labor de la Iglesia. Serán después, un siglo más tarde, los que intenten manipular la labor de la Iglesia. Sobre Hispanoamérica, utilizando la Iglesia, la leyenda negra de España. Tiene cosas que son verdad y otras exageración. Esa leyenda negra aquí la todos los países contrarios a España. Uno por poder, porque en aquella época España era un imperio, era el imperio más poderoso en Europa y en América, por fastidiar, por debilitar este poder, y otros porque eran evangélicos, eran luteranos y lo que quiebrar la imagen de la Iglesia Católica. Y por eso las dos leyendas negras están más o menos juntas, que es la leyenda negra de España y la leyenda negra católica. En 1511 aparece la primera denuncia por un español, que es Montesinos. Después las Casas será el que más denuncias haga. Y Bartolomé de las Casas, ¿qué va a hacer? Por lo que todos hacemos. Cuando una cosa nos interesa, exageramos las cifras, exageramos las cosas para llamar la atención de la otra persona. Y serán los informes de las Casas los que utilicen holandeses, ingleses, luteranos para atacar a la Iglesia por las barbaridades. Pero no es la cosa realmente así. De hecho, en la época de Bartolomé de las Casas, sus mismos correligionarios, o sea, los dominicos, ya hablaban de que las casas era un exagerado y que las cifras que manejaban eran completamente desproporcionadas. La realidad es que en América se produce lo que no se va a producir en Estados Unidos, el mestizaje. En Estados Unidos hasta hace poco estaba prohibido casarse con un nativo, mientras que cuando llega a América, la reina Isabel la Católica promueve que si quieren se casen con las mujeres del lugar para que vayan formando familias y así ir formando familias van civilizando y van evangelizando a las familias. Si algo define a América, que luego los que vinieron de España, también en España todo está mezclado, porque España le han invadido durante 7 siglos los musulmanes, antes le han invadido los romanos, antes le han invadido. O sea, todo está revuelto. Por eso decimos, el que no tiene de Inga, no tiene de Mandinga. Lo cierto es que una vez que se produce este encuentro entre Europa y América, América no será igual y tampoco Europa será igual. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la historia es lo que es y las cosas están como están. Sé que es un tema un poco polémico, pero yo intento explicar las cosas lo mejor que puedo con lo poco que sé, para que seamos un poquito objetivos y no nos vayamos a los extremos. ¿De acuerdo? Está bien, son 10 para las 9. Les recuerdo que en la plataforma, en la parte esa de dudas y preguntas, ahí pueden poner dudas y preguntas. O si quieren preguntar ahora, pues a veces cuando uno lee o están leyendo en la parroquia juntos, se les ocurre una duda, también pueden poner ahí y puedo bien contesto ahí mismo o ahora también se pueden dar respuestas a las preguntas. Si es que lo sé, o si no lo sé, voy a ver de dónde lo saco. Si alguien quiere preguntar alguna cosita, algo que no ha quedado claro. Sí, buenas noches, padre Alfonso. Tengo Buenas mi noches. pregunta para hacer relacionado a su disertación. ¿Me escucha, padre? Muy bien. Sí, usted mencionó que cuando hubo la expulsión de los judíos en el continente europeo, España, bueno, el Reino de España fue uno de los últimos en expulsar, no uno de los primeros. Y mi pregunta es, si habían varios reinos, los franceses, ingleses, holandeses, que tenían grandes imperios coloniales, ¿por qué España fue uno de los últimos, no de los primeros, ni los dos, sino los últimos?
también tengo otra pregunta. También usted menciona que cuando llegaron los colonizadores a territorios europeos, a zonas americanas, en Estados Unidos habían prohibido el mestizaje. Entonces, si uno ve la película de Pocahontas, era ilegal que se casara un europeo con un oriundo americano. Bueno, sabemos que en las colonias españolas sí hubieron, pero en las colonias inglesa, francesa, portuguesa, ¿era ilegal? En Estados Unidos era ilegal casarse con un nativo de la zona, porque lo que Inglaterra quería, por eso todo era Nueva Inglaterra, Nueva York, lo que quería era hacer una Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Entonces lo que querían era transponer Inglaterra a un terreno más grande. Entonces, Sí, padre. También mencionó de la tampoco sabía expulsión de exactamente, los una nueva judíos cultura. en España y sus colonias americanas, pero usted dijo que los judíos fueron los últimos de ser expulsados en España. No se da a entender que en otros países ya habían sido expulsados. ¿Por qué España se demoró en eso? A comparación Pues de mira, sus otros pares europeos. exactamente no, no lo sé por qué ellos se demoraron. Lo que sí sé es que España en esa época, sobre todo gracias a la Universidad de Salamanca y a los dominicos, que eran uno de los principales profesores de la Universidad de Salamanca, siempre antes de hacer una cosa de estas novedosas se planteaban si era lícito o no era lícito, si era lo que Dios quería o lo que Dios no quería. Gracias precisamente a la llegada de los españoles a América van a ser el derecho internacional que antes no existía. Preguntarse el derecho que tiene un país de meterse en el otro. Entonces, esta mentalidad de respeto en cuanto a leyes, después la realidad, repito, no fue así, pero en cuanto a leyes, prácticamente existía solo en España. ¿Sí? En los otros países la mentalidad era eminentemente conquistadora, entramos, batallamos y se los normalmente han sido siempre desagradables, uno por lo que decía antes, porque uno buscaba la del país precisamente por la unidad religiosa. Pero además eran desagradables porque los judíos les ha gustado ser, era gente que manejaba mucho dinero, eran prestamistas y uno de dos, el que tiene mucho dinero, normalmente le tenemos envidia, encima es un usurero y me está sacando el dinero, se aprovecha en cuanto me lo pueda quitar de encima, o sea, se fueron haciendo desagradables también para la gente. Por eso normalmente no hay un solo motivo para hacer una cosa, pero uno de los motivos también era ese y otro era el motivo religioso. ¿Quiere preguntar algo? Listo, si no hay más preguntas, entonces dejo pase al padre José Antonio, que quería explicar algunas cositas de la plataforma. En teoría es más sencilla, pero como es nueva, nos hacemos todos un poquito un lío. No sé si está el padre José Antonio por ahí o... Sí, estoy. Listo. ¿Aló? Te dejo entonces el pase. Ya. Bien. A ver, buenas noches con todos. Yo les voy a ver si me deja. Ahorita estoy en Pichanaki. Hemos venido a confesar y estoy con el celular. Pero bueno, yo creo que hay buena señal. Vamos a poder. Les voy a mostrar cómo ingresar a la plataforma para hacer las tareas, sobre todo, ya de ustedes. Eso quiero mostrarles. Algunos han tenido alguna dificultad. A ver, me van a decir si logran ver. Estoy compartiendo pantalla. ¿Logran ver o no? Sí, padre, buenas Sí, padre, se Listo. visualiza. Ya, a ver. Entonces, atentos, ¿ah? Todos entran a Google. Ya saben, ¿no? Cómo entrar ahí. A ver, respóndame, un favor, para Sí, padre. poder avanzar. ¿Saben entrar a Google, al buscador? Sí, padre, sí. Sí, padre.
vamos a participar todos, porque si no, no voy a saber si me atienden o no. Ya, todos saben entrar a Google, al buscador. Hasta ahí Sí, vamos padre. bien. Sí, padre. ¿Listo? Sí, padre. Ahora, aquí le das, escribes Escuela de Evangelización San Ramón. Ven lo primero. Sí, padre, se observa. Sí lo ven, Sí, ¿no? padre, sí. O lo escriben, si no, pues. ¿Está bien? Ya. Ya Le está das ahí. bien. Yo ya lo tengo, pues. Listo, apareció. Aparece ahí, ustedes entran a la plataforma. Es Escuela de Evangelización San Ramón. Hasta ahí me entienden. Ujú. Sí, padre. Le das Sí, doble padre. clic y no quiere buscar. Ahí. No quiere o está lento el internet mío. Sale Ya, la ahí está. plataforma del Hay que esperar un poco. vicariato, Está padre. lento mi internet. Ya, si no se puede hoy, mañana tienen clase conmigo y tengo mejor internet en San Ramón y ahí les voy a explicar mejor. Listo, ya entró. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿Ven hasta padre. ahí? Sí. Listo. Aula virtual. ¿Dónde está la manito? Todos ahí. Sí, sí. Dice nosotros, plan de formación, semana teológica, noticias, aula virtual. Aquí le dan clic. Sale y a ver, dícteme un DNI de cualquiera. Solo una, pues, para entrar. 420-59-834. A ver, Judy, de nuevo, dime tu DNI. 420 ¿Ya? 59 59, 834. 8, 3, 4, 2, Sí, 4, padre. 6, 8 números. Muy bien. Vamos a intentar entrar al tuyo, ¿ya? Ya, El padre. usuario es el DNI. La contraseña es la misma. Copian nada más su contraseña. 98, 83, 4. Le dan iniciar sesión. Hay que esperar. Uy, yo apunté mal, creo, ¿ah? A ver, padre. A ver, vuélveme a decir. Tiene sueño, creo, la hermana. Judith, vuélveme a dictar tu número. 420. Sí, 9 números me han dado. 420. 59. 420. Sí, padre. 59. ¿Qué más? 834. 834. 830. Ahora sí, pues. Ay, Ya. padre. Vuelven a copiar. Ya, le das iniciar. Ahora sí entró. ¿Se dan cuenta? Hay que esperar. Ya. Ya hemos ingresado. Entonces, aquí ya aparecen los cursos de todos ustedes. Vamos a entrar al curso del Padre Alfonso. Aquí está. Ustedes están llevando estos 5 cursos, por eso les aparecen las 5. En cada, ¿cómo entrar? Simplemente en el curso que deseas, le vas a dar clic. ¿Ya? Pulsas ahí y entras. Cualquiera de estos 5. Y ahí van a ver lo que hay. Vamos a entrar al curso del Padre Alfonso. Y hay que esperar. Ya, entró. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, padre. Padre. Listo. Sí, padre, Contesten, muy pues, si no- explicado. Sí, padre. Ya, listo. Ya entramos al curso. En el curso de Padre Alfonso hay varias cosas. Miren, sílabus, texto, introducción, todo. Vamos a ver la primera tarea, simplemente, introducción. Aquí le dan doble clic y se abre. En todo hay que dar clic para que se abra. Nada está fuera. Entonces, lo que el Padre Alfonso ha dejado aquí, mira, en la primera clase, la semana pasada, introducción, ya hemos colgado el video la primera clase, ¿se dan cuenta? Hay que darle clic y puedes ver el video. Luego lo vamos a hacer.
Lo que tenían es la primera tarea, autoevaluación 1, dice. Ahora, ¿cómo se hace eso? Miren, tienen que leer todo. Debajo de autoevaluación 1, el padre ha colocado, responde brevemente a las preguntas de autoevaluación de este tema según lo que has leído en el texto, no de internet. A ver, les pregunto, ¿de qué texto está hablando el padre Alfonso? De la clase, padre, las separatas. Del texto No, base, pero padre. muy bien, así concreto tiene que ser. Del texto base. ¿Y dónde está el texto base? En la plataforma. Muy bien, vas para atrás. 1. ¿Dónde dice texto base? En el segundo. Le das ahí, pinchas ahí, le das clic, aparece el texto base. En el texto base buscas introducción y al terminar esa clase, introducción, el primer tema, hay 4 preguntas que el padre también les ha mostrado en la propia clase, para que no nos perdamos. Mira, si entras a la de hoy, la clase de hoy, le das doble clic, aparece. Mira, autoevaluación 2. Nuevamente dice, responde brevemente a las preguntas de autoevaluación de este tema según lo que has leído en el texto. ¿Está hablando de qué texto? Texto base. Muy bien, eso, ya entendieron la dinámica del padre Alfonso. Aquí tienes que volver siempre, porque todos preguntan, pero no está la pregunta ahí. Te está diciendo en el texto, está hablando del texto base. Ya, para responder preguntas ahora. Vamos a la introducción. Acá había pregunta la semana pasada. Entró, autoevaluación. Mira, donde dice autoevaluación, él dejó. Aquí se puede dejar las preguntas también, no hay problema. Ya, ¿qué hace? Acá hay 3 puntos. Le das 3 puntos. Entregar tarea. Tú decides cómo entregar. Ahora le explico. Le das en entregar tarea y se abre esta ventana. Aquí tú puedes elegir texto. Texto quiere decir que tú vas a escribir. Entonces, lo que puedes hacer es copiar las preguntas del texto base. Pongamos 1. A ver, ¿quién recuerda una pregunta de la clase pasada? ¿En qué siglo se creó la historia? Mm, ¿En qué siglo qué? Estoy escribiendo, ¿ah? Ya, bueno, ¿en qué siglo ¿En qué siglo se inicia se la ubica historia? Ya la está. historia de la iglesia en América Latina? Ajá, eso, Listo. padre. ¿En qué siglo inicia la Sí. historia? Así. Estamos haciendo pruebita nomás. Respondes. Se inicia en el siglo, ya 100.000, pompe, ya listo. Imagínense que así han contestado todo. Ahí tú tienes opción. ¿Qué fuente de letra? ¿Lo vas a centrar? ¿No lo vas a centrar? ¿Qué tamaño? Y aquí aparecen todas las opciones. Ya el que quiere entretenerse así se entretiene. El que no, responde así nomás y lo puede enviar. Una vez que has respondido, simplemente ¿qué vas a hacer? Puedes poner como título, por ejemplo, pones tarea, introducción. Ya está, para saber qué tarea es. Respondes y le das a dónde. A ver, ¿dónde se da para subir la tarea? Guardar, padre. Eso, muy bien. Le das en guardar, pinchas aquí y ya se subió tu tarea y te va a aparecer. Cuando le das a guardar, te aparece ahí bien o enviado. Una pantallita sale, ya está guardado. Suficiente. Ahora, algunos quieren trabajarlo. Esto es cuando quieres responder directamente en la pantalla, ya se han dado cuenta. Ahora, yo no quiero hacer eso, yo quiero trabajarlo en Word, ¿ya? O en PDF, en mi máquina. Entonces, para hacer eso, lo que vas a hacer es, te vas a introducción, en el libro has visto la pregunta, o si la pregunta está aquí, copias esas preguntas, te lo llevas a Word y en Word vas a trabajar, ¿ya? Vas a trabajar en Word. Y se supone que cuando trabajas en Word lo guardas en tu máquina.
¿Cómo se sube esa tarea? También se puede subir. Aquí dice texto. Tú despliegas ahí la flechita hacia abajo y aparece opciones. Puedes subir PDF, un link de YouTube, una imagen. Lo has tomado foto, has hecho en cuaderno, algunos lo hacen, lo has tomado foto y esa foto está en tu celular o está en tu máquina. Entonces, de tu celular lo tomas foto y de tu celular lo puedes subir. ¿Te das cuenta? Documento es Word. Video o el link no les, no les animo que cuelguen por ahí porque no funciona bien. Lo suben por YouTube y ya está. Ahí está el link, lo subes. ¿Ya? O lo subes como video, pero cortito, pues, tiene que ser. Imagínense que el documento, Word o PDF, ya, Word. Le das y mira, no aparece para escribir, porque no vas a escribir, lo vas a subir. Seleccionar archivo. Le das seleccionar archivo. Y en seleccionar archivo te va a mandar dónde quieres sacar la información que vas a subir. Entonces tú vas a tu máquina, yo digo escritorio, bien. Y en escritorio voy a buscar un trabajo en Word. Ya, yo voy a poner cualquiera. Semana Ay, Santa en Vito, esa es mi parroquia. Ya, doy clic, pongo abrir. Le doy a abrir, mira, ya se subió. Seleccionar archivo, Semana Santa en Vito. Ya está subido el archivo. ¿Se dan cuenta? Dice documento. Ya seleccioné y al costadito ya aparece. Semana Santa en Vito. Ahí va a aparecer el nombre que ustedes van a colocar. Ustedes pueden colocar, han colocado tarea 1, te va a aparecer ahí tarea 1. Doc, así, porque es Word. Luego, ¿qué haces? Le das en guardar nada más. Le das guardar y te aparece la pantallita y dice, bien, o ya está enviado. Listo. Y ya está la tarea subida. ¿Han entendido? Sí, sí, padre, padre. padre, disculpe, en el caso de cuando se mandan imagen, tiene que mandarse uno por uno, ¿no? No puedes subir todas. Porque yo intenté mandar ambos y bueno, porque hice en 2 hojitas que le he tomado foto, he tenido que pasar uno por uno, pero en ese lapso creo que me he equivocado y he mandado repetido, me parece. No he O podido si le mandar repetido, visualizarlo. si le mandar repetido no pasa nada. Padre, podemos ¿Ya? corregir, ¿no? Si Entonces, hemos fallado algo, podemos corregir. sí, puedes eliminar. Incluso, Claro, es que yo mandé, ya, a parece ver, también, parece que como que mandé 2 veces y creo que fallé y quiero corregir mi tarea. entonces, a ver, ¿quién envió? Aquí no han enviado tarea todavía. ¿Quién envió su tarea? Padre, sí, Padre, padre, buenas noches. Yo Padre, envié, buenas Padre, buenas noches. noches. Yo lo he enviado ya ayer. padre, yo ¿Cómo? envié, padre, el sábado. chicos, ¿Qué pasó? padre, si está usted con mi DNI ahí, yo sí he enviado mi trabajo, padre. Eso quería preguntarle, ¿cómo sé que lo he enviado? Porque ahorita ha entrado usted con mi DNI, ¿sí o no? Sí. Ya, ¿Y a pero dónde se yo envió envié, tu tarea? ahí, padre, ahí donde usted está diciendo, yo he enviado mi tarea. ¿Cuál es tu nombre? Judith Medina, padre. Judy, tú creo que has enviado. A ver, vamos a ver. Y eso Por quiero eso, saber. la tarea 1. Sí, padre, de la La semana tarea 1 pasada. no está ahí, pues ya hemos visto. Ah, A ver. No, eso tendría que entrar yo para ver a dónde has enviado, Judith. Tendría que entrar como administrador. yo no puedo ver entonces, padre, porque ahí en el video que ha mandado para ver cómo entrar, ahí sale una opción de que te sale que has Ya, enviado, ¿no? espera. Ahorita vamos a ver si has enviado o no. Aquí tendría que aparecer si has Padre José, enviado. disculpe que le corte. Espera, Lili, Padre espera. José, y ahora el texto base, yo he estado entrando o sea, en el aula, en mi plataforma, y el texto base, el padre Alfonso ha mandado un texto base ahí en su curso.
Sí. y no lo visualizo. ¿Cómo? No te escucho bien. Padre, le preguntaba cómo encontrar el texto base ahí en la plataforma. Hay Pero un si acabo de texto. decirles. Pero si acabo de No, es que yo decirles. estoy ahorita en Perene. A Ya, veces pero demora bueno, en cargar, pero sí sale. claro, pero hay que estar atentos. Pues ya mira, acá dice texto base, le das doble clic y sale el texto base. Aquí dice texto base, texto para estudio personal de todo el curso. Comprende las 8 sesiones de clase. De aquí se sacan las preguntas de autoevaluación. Es imprescindible leerlo. Le das clic y te va a abrir el texto base. Como es amplio, va a demorar un poquito en cargar. Y ahí va a aparecer el texto base. Yo ahorita estoy con el internet del celular, por eso es que es más lento todavía. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, Padre José, gracias. Padre, una consulta. La maestra Victoria dijo que iba a subir también su clase grabada. Esa clase no la puedo ver, no la encuentro. Todavía no la ha subido porque ella dijo como que todavía no dominaba muy Todavía no ha bien. subido ella. Ajá, porque tenemos una O sea, tarea para Mariví hacer. todavía no ha subido, lo va a subir a fin de mes. ¿Ya? Claro, la tarea es para mayo. Ella les ha pedido, creo que a su WhatsApp lo envíe. Claro. O sea, ya le podemos enviar al WhatsApp entonces. Ya. Ya, ¿Cómo? gracias. O sea, a mí no, a ella, la profesora. No, sí, a la profesora. Porque yo no voy a poder enviar a cada profesor. Ya, padre, Ya. gracias. Está cargando el texto base. Entonces, ahí aparece el texto base y ahí está todo. Lo que ha descrito el padre Alfonso aquí. Por eso tienen que leer todo, pues. Abrir texto base, leer qué dice ahí, para saber lo que tenemos que hacer. Ya, a ver, Rocío. Bueno, ¿cuál era? Judith, Rocío. Mira, no ha enviado tu tarea. Haz como te he mostrado. Puedes hacerlo todavía porque les he dado opción hasta la otra semana el padre. Aquí aparecería si has enviado tu tarea. No apareció. O sea, aquí no en texto base, sino, a ver, para explicarte mejor. Si tú has enviado tu tarea, te tendría que aparecer. Si has enviado aquí en introducción, aquí al final de introducción, aquí abajo, tendría que aparecer tu nombre como entregado aquí. Entregas de trabajo dice, no tiene ninguno. Aquí tendría que aparecer tu nombre donde dice que has entregado ya. He visto que algunos han enviado aquí a En preguntas y autoevaluación. dudas. Yo creo que una o dos han enviado. Yo Entonces, envié también debió aparecer en de esa aquí. pregunta, padre. ¿Cómo? Padre, yo había cargado también mi trabajo en Word y cuando guardaba no salía ese pequeño texto de bien, ¿no? No salía y lo he apagado nuevamente y más tarde volví a ingresar y recién salía. Entonces, recién después apareció en la parte de abajo ya mi nombre con el texto, pero Claro, al inicio no es cargaba. que, claro, por eso, mira, cuando envías, tienes que salir y volver a entrar para que cargue y se carga. Y ahí recién puedes notar que ya aparece abajo. Y ahora, padre, cómo vamos a poder ver si llegó nuestra tarea o no? Pero Ahí ya, abajo a la ver, introducción aparece. o sea, subir es como les he dicho, suben Sí, no, ya. yo lo hice así como usted explicó, yo lo hice todo así, pero yo quiero ver si llegó o no llegó. No ha llegado porque no está tu nombre, abajito sale el. O sea, pero esto es de Dita, no es de todos. Esto es de Judith Rocío, digo, ¿no? Aquí no tiene que aparecer de todos, porque esto es Con su su DNI de Judith. aula de ella, claro, pues aquí no va a aparecer de Claro, los demás. Padre, entonces yo he Ya. mandado en autoevaluación 2. Tengo que enviar en la primera, o sea, en la primera autoevaluación 1. Claro, por eso el padre, la vez pasada dicho, ha hecho la clase de introducción, ahora ha hecho la clase 2. Creo que yo he A enviado ver, en autoevaluación 2, padre. a ver,
Ya, entonces vamos a ver entonces tu DNI, dame. Dame tu DNI para ver. Edith. ¿Mío, padre, otra vez? Padre, ¿Pero esto era de tuyo o de Judith Rocío? de Judith Rocío, padre. ¿Y quién dijo que había enviado en el 2? Yo, padre. Ah, Ya, a ver, vuelve a dar tu DNI. 420, Ya, 59, ya, 8, 3, ya. 4. Dices, así tiene que aparecer cuando también presentas la tarea. Te dice, bien, ya está. Dices que has enviado en el 2. A ver, padre, sí. O sea, tienen que estar atentos y atentas. La vez Ya, pasada han hecho la clase 1 y ya está introducción, dijo el padre. Ahora, ¿qué clase han hecho? 2, padre. ¿Pero qué tema Ingrese es? ahí, padre, en el 2, tal vez lo ha mandado en el... Pista y la colonia. Esa hizo. A ver, padre, de Lo has repente mandado en el 2, ¿te das cuenta? lo Por eso, mandé en el pues, 2. tienen que estar atentos, porque si no, Ya. me Entonces dicen no envía, pero sí envió. O sea, se han dado cuenta que sí envió, solo que has enviado en otro lugar distinto. Claro, ¿cómo si me hago, dices padre? no envió, nosotros tenemos que pensar por qué no envíate a revisar. Si envió, solo que lo has hecho en otro sitio. Ahí elimínelo, a ver, padre, cómo se elimina. Ajá. Ya, a ver. Padre, buenas noches. Una consulta. ¿Cada curso tiene su método de evaluación o cómo o califican por porcentaje los trabajos? Cada curso, sí. El curso del padre Alfonso ya les explicó cómo va a calificar. En sus sílabos está la forma que va a corregir. Exacto. En los sílabos está cómo va a calificar cada profesor. Enséñeme a eliminar, padre, por favor. Ya lo voy a eliminar. Ya, tienes que subir esa tarea aquí en el 1, ¿ya? Ya, padre, pero para eliminarlo, el del 2. Ya eso, bueno, eso ya lo voy a eliminar, lo voy a ver. Ya luego se está también, se está ya añadiendo, por ejemplo aquí, cuando pone autoevaluación, se va a añadir el tiempo. Acá abajo va a aparecer cuánto tiempo falta para la tarea. Padre, porque del padre Víctor no sabemos hasta cuándo hay para presentar el trabajo. ¿No les ha dicho? No. Entonces tienen que preguntarle a él. ¿Ya? Entonces, el profesor ya lo programa, pero ahorita no aparece. Él va a programar para que aquí debajo aparezca cuánto tiempo falta para esa tarea. Eso ya lo están trabajando para que aparezca, ¿ya? Por lo pronto tengan en cuenta lo que cada profesor le está diciendo. Bien, ya yo creo que con eso sabemos cómo subir las tareas, ¿no? Sí, padre. Ahora sí, ya entendí. Lo logró eliminar, disculpe. Padre, ayuda. Ya, entonces mañana tenemos clase. La vez pasada no hemos podido tener el martes anterior porque no teníamos internet en San Ramón. Padre. Ya. Padre, el texto que se ha desarrollado con usted no lo ha subido tampoco en Cristología, ¿Qué texto? que se ha desarrollado en San ¿La Ramón. diapositiva? Lo que pasa es que yo lo imprimo, padre, todo el texto, por ejemplo, No, del por eso te padre pregunto, Alfonso. ¿la diapositiva te refieres? Ajá, Ya está para estar subido. revisando.
Entrar en la mañana, no lo he encontrado. Pues ya está subido. Tienen que entrar a sesión 1, como les he mostrado, y ahí están las diapositivas. Ya les subí la semana pasada. Padre, ¿usted va a venir el miércoles a Perené? ¿Cómo? ¿Va a venir el miércoles a Perené a las confesiones? Posiblemente sí. Ahí ya, padre. Ya, mira, a ver, vamos a ver eso de cristología. A ver, vamos a mostrarle. Todavía no he cerrado. Ya. Ya, Jesús el Cristo. Texto base, no he puesto. Sesión 1, ¿qué dice aquí? Aquí se encuentran todos los materiales de la primera clase. Le das y dice aquí, diapositivas de la primera clase. Le das y hasta ahí la diapositiva. Padre, no he leído, disculpe. Estaba mirando el texto base y sílabos. Ya, pero por eso les digo, o sea, hay que estar atentos, leer todo lo que hay y tomarse la molestia, puede entrar, de ver, de ir leyendo qué hay. La semana pasada todavía he subido eso. Ok, padre. Ya, muy bien. Listo, vamos a quedarnos ahí. Ya mañana nos encontramos, ¿ya? Ya, A padre, las 8 de gracias. la noche. Gracias, Ya padre. cualquier duda ya mañana preguntan, pues, de la Ya, plataforma, padre, todo eso, gracias. para seguir Mañana. avanzando. Ya, padre, Ya, muchas hasta gracias. mañana. Gracias, Ya, padre. Hasta mañana. Padre, buenas noches. Gracias, padre. Gracias, hermano. Gracias, Muy padre. buenas noches. Descansen tranquilo. Ok.